Dios bendiga a los amados televidentes que nos sintonizan a través de las redes sociales y las diferentes plataformas en los medios audiovisuales. Un servidor, Eliezer Guzmán, quien le estará conduciendo en todo lo largo y el trayecto de este programa Suena Podcast, junto a Leslie Martínez. Hola, hola. ¿Cómo te sientes, Eliezer? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Espero que todo el que en este día se pueda sintonizar a través de las redes sociales, del canal de YouTube, pueda aprovechar este contenido que tenemos hoy, porque ciertamente está exquisito. Un tema muy controversial, ciertamente. Sí, hoy traemos el tema titulado Religión versus relación. Religión versus relación. Así es. Debemos de entender, antes de empezar, hay que entender lo que se entiende o lo que algunos entienden por religión y lo que su definición según la Academia Real de la Lengua Española, porque a veces hablamos de religión o de religiosos o de religiones y quizás no tenemos una definición concreta y conceptualizada en sí, enfatizada en lo que en realidad define la palabra en sí. Religión no es más que el sistema de fe y de creencias que tiene una persona, una comunidad, un grupo o cualquier tipo de clase social, que entiende que mediante unas reglas y unos mandamientos establecidos puede conectarse con esa divinidad superior. Eso es religión, no es más nada. O sea, en esa definición entran muchos. Sí. Si es por esa definición, entran muchos, incluyendo los adventistas, los católicos y todas las religiones que ustedes conocen, porque todas tienen unas reglas y unos mandamientos que ellos entienden o entendemos que podemos conectarnos con esa divinidad superior. Así es. Ahora bien, Leslie, hay algo que está entonces un poco controversial antes de entrar en la religión con la relación, y es que los ateos, por ejemplo, los que se entienden que son las gentes que no creen en Dios, y los satanistas, que al decir la palabra satanista quiere decir que no solamente que no creen en Dios, que no quieren saber nada de Dios y que sirven y son servidores de Satanás. Eso no es un secreto para nadie de que ya hay muchos satanistas dentro de la élite social, cultural y política en muchos países, tanto latinoamericanos como europeos. Ahora bien, ¿serán los satanistas entonces, según el concepto definido de religión, religiosos? Entiendo que sí, porque estamos hablando que es una conexión y que es una creencia. Exacto. Entonces, bueno, eso es así, Eliezer. ¿Y los ateos serán religiosos? Bueno, eso es algo que llama muchísimo la atención, porque yo pienso que los primeros creyentes son los ateos, porque comienzan a divulgar algo de un Dios que supuestamente no existe. Empiezan a decir Dios no existe, y para usted desconocer la existencia de algo es porque usted ha creído primero. O sea que no logro entender. Exacto. A los ateos. Ha creído que no existe. Exactamente. Por lo tanto, cree en algo. No puedo hablar, no puedo hacer énfasis en algo que no existe. Simplemente no hay una palabra, no hay un argumento. Entonces eso nos da a entender que ciertamente ellos también creen en ese Dios que dicen que no creen. Que exactamente. Entonces, simplemente al establecer la no creencia, tanto los ateos como los satanistas y otros que después vengan, simplemente ya por eso son religiosos. Así es, cierto. Son religiosos. O sea, que el religioso no es nada más aquel que va a una iglesia. Si usted tiene cualquier tipo de creencia o de fe en algo, en una divinidad superior, ya usted es religioso. Así es. Automáticamente. Entramos en esta definición para que usted más o menos, amado televidente, tenga un concepto de la definición real de religión, que no es como lo divulgan otros por ahí. Así es. Bien, entonces cuando hablamos ya de religión versus relación, entonces tenemos ese sistema de fe y de creencias. Bien, usted cree en el Dios que usted entienda que cree. Ahora bien,
¿Qué es la relación, Leslie? Bueno, cuando hablamos de tener una relación, así mismo como utilicé el término de estar conectado, cuando hablamos de la relación es algo que te conecta, es algo que te hace ser uno, ya sea con una persona, ya sea con un lugar, porque ahí abunda el estar relacionado con un ambiente, relacionado con una profesión, relacionado con un estudio. Pero cuando hablamos en el ámbito espiritual, tener una relación con Dios hace énfasis en ser uno con Dios, en ser íntimo realmente. O sea que la religión en sí no es una pregunta, sino como una objeción o un aclarando. La religión en sí, a través de sus reglas, no quizás puede la persona quizás cumpliendo esas reglas y ese sistema de creencias y de fe, quizás no se pueda conectar. Wow. Ciertamente a sus argumentos y sabe que me llama mucho la atención, Eliezer, que dentro aún de las religiones, o vamos a decir de las doctrinas cristianas, hay personas que se crean su propio Dios. ¿Usted sabía eso? Dentro de las religiones, Correcto, crean su propio Dios. correcto. Y por eso es que tenemos que hacer énfasis ciertamente en lo que es la religión. Porque la religión como que lo que he denotado es que se basa mucho en las creencias y las doctrinas que el mismo hombre ha creado. La relación se trata de conocer a Dios, de ser una o uno con Dios, de hacer su voluntad. Es como cuando usted tiene una relación de pareja. Usted entra a lo que es intimidad, usted entra a lo que es incorporarse, pero hoy en día vemos un sinnúmero de doctrinas que en vez de hacer que las personas se conecten o que vayan a un nivel de identidad, lo que hacen es ir a un nivel de competitividad. Y eso es alarmante y eso es preocupante. Así que las personas deben de definir hoy en día, ¿estoy siendo yo un íntimo de Dios o estoy siendo yo parte de la religión? Hay que darle muchísima mente a eso. Yo no sé lo que usted piensa, pero esto es algo demasiado profundo. Hay personas que dentro de una religión o denominación se crean su propio Dios, como es el caso de el Dios de juzgar. Y usted me dirá, ¿cómo así? Pero es que hay mucha gente que andan predicando, el diablo te va a llevar, Sí, sí, arrepiéntete. hay muchos porque la relación va más allá de las prácticas religiosas, Correcto. va más allá, la intimidad es algo ya que, bueno, hay religiosos que llegan a una intimidad, eso lo sabemos, y hay personas que aunque llevan poco la religiosidad, cuando hablamos de religiosidad estamos hablando del sistema de fe y de creencias, Ya. también no logran conectar porque van por otras cosas. Entonces hay dos vertientes ahí. Pero aparte de todo eso, el que va pendiente a un centro, a una comunidad, a una iglesia, pendiente a establecer su propio Dios, que yo tengo que juzgar al otro, tú no te puedes vestir así, tú te tienes que vestir así, que la Biblia manda esto, la Biblia manda lo otro, pero no somos quienes para juzgar a nadie. O sea, el hombre en sí no tiene esa facultad para juzgar. El único que va a juzgar a la humanidad es Dios, porque Dios es juez soberano. Así es. Y la soberanía de Dios como juez, los jueces tienen soberanía. Así Según es. las leyes nacionales e internacionales, los jueces son soberanos. Dice en unas jurisprudencias por ahí, no quiero meterme al término jurídico, pero dice en una jurisprudencia que los jueces son soberanos para apreciar las pruebas que se le presenten o descartar las que no les sea muy creíble. Esa soberanidad la tienen los jueces, por lo tanto, Dios como juez soberano es el único que tiene facultad de condenar, de juzgar, Correcto. porque hay mucho juzgando a muchos tipos de personas, porque tú te viste así, porque tú te viste así. Tú no puedes tomar café, eso es pecado, tú no puedes hacer esto, eso es pecado, tú no puedes hacer esto, eso es pecado. Entonces se convierten o quieren tratar de convertir lo que es el sistema de fe y de creencias, que es la religión, entonces en un sistema de un tribunal justiciero. Así es. Y es cuestión como de cultura. Porque si usted se da cuenta, cuando vemos años atrás, estamos viendo un movimiento
cristocéntrico muy distinto al que vemos hoy en día. Estamos en la era, en la generación de íntimos, aunque esta es una palabra que trae disyuntiva ciertamente, pero estamos viendo personas que han encontrado la libertad de conocer a Dios y ser transformados internamente. Antes podíamos ver muchas personas con muchas dogmas, con muchas cosas que la establecían y nosotros quizás por falta de conocimiento caminábamos dentro de ese parecer. Hoy en día vemos gente que muchos lo llaman el cristianismo light. Sí, sí. Pero sí. yo Es la pienso, nueva tendencia moderna, sí, modernista. yo pienso de manera personal, porque de esto se trata de hecho este espacio. Okay. Escucha eso, suena. Sí. ¿Qué es lo que suena? Hay diferentes conceptos, ¿verdad que sí? Sí, claro. Y de manera personal, yo pienso que cuando alguien ha conocido ciertamente a Dios, es libre. Y no es lo mismo el libertinaje que la libertad, pero cuando usted experimenta la libertad, usted entiende, ¿verdad?, que Dios va más allá de un aspecto físico. Recuerde que Jesús caminó en esta tierra y Jesús fue muy juzgado. ¿Por qué? Por ser muy diferente a lo que las leyes promovían, a lo que los estatutos de los fariseos promovían. Entonces ahí nosotros tenemos que hoy en día ser más cuidadosos y mirar que antes de nosotros levantar el dedo acusador a una persona porque tenga un código de vestimenta distinto al nuestro, nosotros tenemos que analizarnos. Sí, tenemos que analizar. Un análisis profundo. Profundo. Sí, las iglesias deben de hacer un análisis profundo, las denominaciones religiosas también, porque, por ejemplo, en estos días he escuchado en las redes muchos cristianos de diferentes tipos de denominaciones juzgando sucesos que pasan, sucesos que han transversado la emoción del corazón de la persona y juzgando. Bueno, pero eso se condenaron porque estaban en tal lugar, pero si aquellos murieron en tal lugar, se fueron para el infierno. Y no es así. Cuando le llevaron a Jesús la mujer adúltera, que iban a apedrearla, él le dijo a ellos, el primero que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y cuando Jesús se da la vuelta, le pregunta a la mujer, los que te acusan, ¿dónde están? Y ella le dice, se fueron. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. El ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús. Tremendo. No tuvo que ir a una iglesia, no tuvo que orar, no tuvo que predicar, no tuvo que bautizarse, no tuvo que andar con una Biblia bajo el brazo. Nunca fue a una iglesia, me imagino, porque su vida fue robar, estafar y engañar. Así es. Y Jesús le dijo a él, cuando escuchó que el ladrón le dijo que se acordara de él, le dijo, desde ahora estarás conmigo. Así es. En el paraíso. Así es. Entonces, una bomba de tiempo para muchos que andan juzgando a diferentes tipos de personas, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera. Puede ser en cualquier tipo puede ser hasta en tu trabajo, que alguien te juzgue sin tener razón, una mala acusación o algo, porque en todas esas vertientes están las huestes espirituales del mar influenciando todo tipo de ambiente. Así es. Por esas situaciones. Entonces, si la persona juzga, en realidad, entiendo yo, si juzga no tiene una relación con Dios. No. Es religioso. Porque cree. Pero el creer sin tener una relación no te asegura la salvación. Así es. De nada te vale creer o estar en una religión haciéndole una pantalla a la sociedad o a la iglesia o a los pastores o a los diáconos o al padre o al sistema, cuando en realidad tú nos llevas en realidad esa íntima relación dentro de tu religión con Dios. Entonces entiendo que el que está en una religión debe de tener una relación. Correcto. Justamente antes de estar aquí en este lugar, antes de llegar,
Yo meditaba mucho en el Jesús de la cruz. Cuando nosotros hablamos del Jesús de la cruz, automáticamente pensamos en el que fue lacerado, golpeado, escupido, maltratado. Pero a mí me llama mucho la atención ese Jesús, el que nosotros creemos, que aún estando en medio del dolor, viendo que estaba justamente al lado de un hombre igual que aquellos que lo perseguían, lo maltrataban, lo golpeaban, modeló lo que es el perdón. El Jesús de la cruz es un Jesús muy diferente al que el sistema religioso está vendiendo, porque me llama la atención que utilizan los mismos textos bíblicos para lacerar, para maltratar. Jesús murió por ti, la sangre de Cristo tiene mucho valor, mira lo que tú estás haciendo, mira cómo te... Sí, pero Jesús, estando allí en la cruz, siendo golpeado, maltratado, su parte humana siendo afectada, ahí en ese lugar, Él mostró que era el Jesús del amor. Así es. Que era a Jesús no le importó la condición. Estamos hablando de un hombre que sí tenía que estar crucificado. Estábamos hablando de que esos dos hombres que estaban alrededor de él sí tenían motivos para estar allí, pero a Jesús no le importó el motivo por el que estaban. A Jesús le importó la intención de su corazón, y la intención de ese hombre estaba envuelta en el arrepentimiento. Él reconoció, tú no has hecho nada, parafraseándolo. Tú no eres merecedor de estar aquí. Él reconoció quién era Jesús. Y justamente Jesús, en su amor, le dijo, estarás conmigo. ¿Por qué? Porque en el último momento tuvo una condición de arrepentimiento. Y lastimosamente esto es lo que está dañando, que las personas simplemente se están viendo la condición de pecado, pero no están viendo la oportunidad. Así es, así es. No están tratando desde el amor. Y usted mencionó algo que ciertamente en nuestras conversaciones dijimos, no vamos a tocar este tema, pero Dios mío, lastimosamente tenemos que tocarlo. Y es el tema del jet set. ¿Cuánta gente que andan diciendo de que los que estaban ahí adentro se perdieron? ¿Por qué usted levanta el dedo acusador para decir que se perdieron? Si eran personas que dentro de su conocimiento, dentro de su creencia y dentro de su ritmo de vida, simplemente estaban haciendo algo que ellos entendían que estaban bien, disfrutando el momento. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir que esas personas no tuvieron un instante de una probabilidad de ser perdonados o de tener un encuentro con Dios ahí en medio de esa situación? Así es, así es. Nadie sabe quién debajo de los escombros clamó a Dios como el ladrón en la cruz. Correcto. Sí, puede darse la probabilidad, o sea, y además la misericordia de Dios, el amor de Dios, la omnipotencia divina es tan grande que el ser humano, la mente finita de nosotros, no puede llegar a entenderla. Por eso el hombre no puede ni tiene ni siquiera, digo yo, un 1% de probabilidad de establecer los parámetros divinos por las Sagradas Escrituras, pero son bien claras. El ladrón junto a la cruz se salvó. Lamentablemente para muchos, léanse ese versículo, el ladrón en la cruz se salvó. Y fue Jesús, el Hijo de Dios. ¿Vas a contender con Dios entonces? Entonces, no juzguemos. Lo que puedo decir es, vamos mejor a una relación íntima con Dios. Correcto. Y dejar el dedo acusador hacia la otra persona. Vamos a tratar de ayudar, de emancipar la comprensión, el amor, la confianza, la mansedumbre, la paz, la confianza entre los seres humanos, a establecer mejor situaciones que la mente finita humana no puede ni siquiera comprender, los parámetros divinos establecidos por el mismo Dios, que en su soberanía, como hablábamos al principio, es el juez soberano para apreciar lo malo y lo bueno. Así ¿Quién se va a salvar y quién merece perderse? Pero eso lo determina Dios. Así es. Y fíjese algo, Eliezer, que es muy fácil notar cuando una persona ciertamente tiene una relación con Dios. Porque el que tiene una relación con Dios, el que ha tenido un encuentro verdadero con Dios, va a operar, va a caminar, va a dirigir su vida de la manera en la cual Jesús nos modeló. Amén.
Una persona con una relación con Dios no va a estar juzgando constantemente lo que tú haces, sino que va a ser esa persona vitamina que te va a dar lo que tú necesitas, te va a brindar a Jesús, te va a modelar a Jesús, te va a dar el apoyo que ciertamente tú estás necesitando. Entonces ahí es cuando nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que hacer un stop y decir, esto no se trata del sistema. Esto no se trata de cuál es mi posición ministerial. Esto no se trata de cuántas personas me dan like en las redes sociales. Esto no se trata de cómo yo puedo influenciar, sino con qué yo estoy influenciando, a quién yo estoy representando, qué es lo que yo estoy modelando a los demás. Y por eso da mucha pena decirlo, pero por eso muchas personas, quizás de nuestra familia, quizás de nuestro ambiente laboral, quizás del ambiente estudiantil donde se encuentran muchos jóvenes, quizás por eso no se acercan a Cristo, porque han encontrado un dedo acusador. Así es, así es. Las denominaciones religiosas dentro de ellas, como es para mí personalmente, las iglesias son hospitales donde todo el mundo va a sanarse. Así es. Espiritualmente. Ese es el concepto que tengo desde pequeño de las iglesias, influenciado por mis padres. La iglesia es un hospital y todo el que va es a encontrar sanidad espiritual. Solamente sanidad espiritual. Que en la Biblia haya que Dios hable sobre el infierno y esas cosas, pero él mismo dice, incluso en un versículo, como que a tales personas los juzgará Dios. O sea, la Biblia establece que Dios es el juez soberano. Es para que el evangelio sea profundizado y que cada persona tenga una fe genuina, como hablábamos ahorita en el tema, en la entrada del programa, sobre la genuidad de la persona en sí misma y su relación con Dios. Y en otro programa hablábamos de la fe genuina también. Sí, en otro programa tuvimos la oportunidad de nosotros hablar de lo que es la influencia, de lo que es el bombardeo, de lo que es la identidad. Sí, tremendo programa con Vicky. Amén, amén. Tuvimos. Y sabe algo que me gustaría como que hablar esto con usted a la mayor brevedad posible. Y es que hoy en día vemos que hay diferentes templos, vamos a utilizar ese término. El término templo. Sí, vamos a utilizar, porque sabemos que somos la iglesia, ¿verdad que sí? Pero hay diferentes templos con diferentes tipos de mover. Entonces aquí es. De mujer. De mover. O sea, de mujer. Mover. Ok. Entendí mujer. Okay. Disculpe. Entendí mujer. No. Es entonces, diferente tipo de mover. Exacto. Entonces, nosotros somos personas, ¿verdad? Que estamos bajo una misma visión y quizás con pensamientos y esencias distintas. A mí me gustaría saber, de manera particular, ¿cuáles son sus pensamientos a estas estructuras distintas que se están mostrando del evangelio? O sea, en una ocasión estaba hablando con alguien sobre una actividad cristiana. Sabe que yo trabajo con jóvenes. Ese ha sido mi apasionamiento y mi encomienda durante años. Entonces, estábamos hablando de una actividad con alguien y yo le estaba haciendo unas cuantas sugerencias y esa persona me decía, pero ¿usted cree que Dios se pueda mover en ese tipo de música? ¿Usted cree que Dios se pueda mover en ese tipo de obra? ¿Usted cree que Dios? Y yo le decía que Dios sigue siendo el mismo Dios de todos los tiempos. Dios no va a cambiar, pero sí hay estrategias, ¿verdad que sí? Que nosotros como personas que trabajamos con jóvenes debemos de obtener sin perder la esencia cristocéntrica para que esos jóvenes sean atraídos. Hago una corrección a esto. No quiero decir que las cosas, vamos a decir, de los inconversos son las que vamos a tomar para que ellos vengan. No. Porque hay miles de maneras, utilizando el arte, la gracia, utilizando lo que es la sabiduría, que podemos utilizar para que los jóvenes vengan a Cristo. Entonces hay muchas iglesias así. Hay muchas iglesias que tienen un ritmo diferente. Entonces mi pregunta, ya para contextualizar, mi pregunta es, ¿cuál es su opinión de que hoy en día las iglesias sean un poco más modernas? Déjeme saber esto, por favor. De que sean un poco más modernas.
Bueno, eso tiene diferentes vertientes, Sí, porque en realidad, aunque los tiempos cambien, como usted dijo, Dios es el mismo, así es. ayer, hoy Y y siempre. siempre. Y su palabra es perfecta. Siempre he creído en la perfección de las Sagradas Escrituras, aunque otros busquen dilemas y algunas otras cosas, pero siempre he creído en la perfección de las Sagradas Escrituras. Así es. Y si usted puede observar, la mayoría de las Biblias, Reina Valera y otras, están divididas en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento relata las historias antiguas del pueblo de Israel en todas sus vertientes. Ahora bien, el Nuevo Testamento ya es otra generación. Así es. No es la misma generación antigua. No. Sin embargo, Dios es el mismo. Pero ¿qué hizo Dios? Cambió la estrategia que tenía de salvación en el Antiguo Testamento, que era por ley, y estableció que la gracia. Usted sabía que si hay 2 o 3 religiosos que puedan estar mirando esto en este momento, pudieran estar indirectamente apedreándonos, pero ciertamente Son las Sagradas Escrituras que lo dicen. Cristo cambió esa ley por amor. Y no quiere decir que nosotros estemos hablando estos temas y que nosotros somos personas que caemos en lo que es el libertinaje. Claro que no. Pero señores, o sea, un tema que estuvimos debatiendo hace ya unos días era realmente de los tipos de predicadores y esencia. Y es que, como les comentaba, había una persona que me estaba diciendo, no, porque ¿cómo es posible que fulanito de tal, o sea, Daddy Yankee, por ejemplo, esté a la vanguardia hoy en día, que sea el cristiano del momento, que llene lugares, que todo el mundo quiera estar detrás de él? Y yo le decía a esa persona que ciertamente por nosotros lo que tenemos la oportunidad, el proceso, el conocimiento, el tiempo en el cristianismo, ciertamente por nosotros no hacer lo que nos corresponde, Dios va a permitir que personas que parezcan imperfectas, que personas que parezcan no aprobadas, sean las personas que ciertamente traigan el verdadero avivamiento a través de su palabra. Entonces, amén. ¿Qué usted opina sobre esto, Eliezer? Bueno, en realidad, Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Cierto. Eso es lo primero. Sí. Segundo, la soberanía de Dios, que nadie la puede ni manipular ni condicionar. Así es. Dios es soberano para hacer lo que Él quiera, cuando quiere y como Él quiera. Esa soberanía de Dios no entra en discusión. Así es, así es. Y vemos a través de la Biblia tantas cosas diferentes que Dios hizo con diferentes personalidades que en realidad la gente no se imaginaba de que iban a ser escogidas por Dios. Así es. Entonces las Sagradas Escrituras lo hablan claro. Dios elige a quien Él entiende, cuando Él quiere y como quiere. Si eligió a Daddy Yankee, a los otros que tuvieron una vida popular en el mundo, amén. Puede utilizar a Ramón Orlando, a Juan Luis Guerra para cantar canciones cristianas, predicar. Dios, si lo permitió, amén. Esa es la soberanía de Dios. Correcto. Así que, bueno, de mi parte ya finalmente es hacer entender a las personas que tú que tienes la oportunidad de utilizar las redes sociales, los medios de comunicación y llevar un lenguaje de amor a través de la palabra de Jesús, hazlo. Porque la tierra está necesitando, está gritando por la verdad y el amor de Cristo. Cero religiosidad y más relación. Amén. Más relación y cero religiosidad. Y cero religiosidad. Dios le bendiga, amados televidentes. Ha sido un placer, Eliezer Guzmán junto a la pastora Leslie Martínez en este podcast Suena Podcast. Un poco corto de tiempo, pero gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado. Seguiremos debatiendo estos temas ilustres bíblicos más continuamente y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Lo hacemos con el único propósito de que su fe genuina
pueda crecer, pueda seguir creciendo en ese Dios que siempre adoramos y alabamos. Un placer. Pueden sintonizarnos a través de las redes sociales, en suenaradiotv.net, Eliezer Guzmán radiotv.com y la hermana Leslie. Bueno, nada, simplemente sugerir de que si quieren seguirme, pueden hacerlo a través de Les Martínez 05, a través de todas las redes sociales. Así que muchísimas bendiciones. Es cuanto de mi parte, hermano Eliezer. Amén. Dios bendiga. Nos vemos en otra ocasión.